Bueno, en la estructura cristalina de los metales lo que tenemos son enlaces metálicos, que por ende son no direccionales. Esto genera que podamos tener estructuras con un gran número de vecinos y muy densamente empaquetadas. A diferencia de, por ejemplo, los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes, recordemos que sí son direccionales, entonces como máximo podremos tener 4 vecinos más próximos, en el caso de que haya 4 electrones en el último nivel. Cuando tenemos el modelo de mar de electrones en un enlace metálico no hay ese tipo de restricciones. Entonces las estructuras más comunes en los metales van a ser las 3 que siguen, que vayan memorizándolas porque las vamos a usar de forma continua. Una es la cúbica centrada en las caras, que es la que les mostré en el dibujo anterior. Otra es la cúbica centrada en el cuerpo, básicamente un cubo que tiene un átomo en cada vértice y un átomo en el centro. Y la hexagonal compacta, que en cada vértice tiene también un átomo y además tiene, es un prisma, digamos, de base hexagonal, con 2 tapas de forma de hexágono y en el centro tiene 3 átomos en el centro. Ahora lo vamos a ver en más detalle. Vamos a ver que estas estructuras son muy densas. La primera es la cúbica centrada en las caras, que ya mencionamos. Tenemos un átomo en cada cara, ¿sí? O sea, 6 átomos, pero no está el átomo completo, y un átomo en cada vértice. Para poder calcular el número de coordinación, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué era el número de coordinación? La cantidad de átomos más cercanos, pero tienen que estar todos exactamente, obviamente, a la misma distancia, es decir, tocando al átomo. Yo puedo tomar cualquier átomo, vamos a tomar este de la cara y vamos a contar con cuántos átomos está en contacto. Bueno, yo acá veo claramente en este corte que este átomo de esta cara va a estar en contacto con estos 4 de los vértices, 1, 2, 3, 4, más está en contacto atrás con los de las caras, 1, 2, uno abajo y otro del otro costado, ahí van 8, pero además yo acá estoy dibujando medio átomo. Recordemos que en la celda que está más acá adelante, saliendo de la pantalla, hay otro medio átomo más que va a estar en contacto con los homólogos de este y los otros 2. Entonces ahí tenemos 4 más, en total serían 12. Entonces el número de coordinación de la cúbica centrada en las caras FCC es 12. Por otro lado, para poder calcular el volumen de la celda unidad vamos a tener que calcular el parámetro de red. ¿A qué se llama parámetro de red? Bueno, en la estructura cúbica simplemente va a ser la arista A, como está señalada acá. En las estructuras hexagonales vamos a tener más de un parámetro de red, pero a lo que nos estamos refiriendo es a eso, a las aristas de la forma geométrica que está formando esta celda unidad. Esa forma que al repetirla nos genera el patrón tridimensional de largo alcance del que comenzamos hablando hoy. ¿Cómo calculamos A? A en función del radio, porque en definitiva yo de la tabla periódica el número que conozco es el radio. Bueno, básicamente por Pitágoras, lo pueden hacer ustedes, pero yo sé que A cuadrado más A cuadrado es igual a 4 radios, como veo acá. Como todos los átomos están en contacto, acá tengo 1, 2, 3, 4R. Y de ahí saco que el parámetro de red es 2R raíz de 2. Esta estructura FCC es común para el cobre, el aluminio, la plata y el oro, y también les adelanto para el hierro en cierto rango de temperaturas. ¿Cómo calculamos el factor de empaquetamiento? Dijimos que el factor de empaquetamiento atómico, el FeA o FOA, era el volumen ocupado por átomos dividido el volumen total. Bueno, primero lo que necesitamos saber es cuántos átomos enteros hay adentro de esta celda. En primer lugar,
sumemos estos octavos de átomo que están acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 en cada vértice y cada uno en realidad es un octavo porque está compartido por 8 celdas más, si se dan cuenta. Por 7 celdas más, por 8 en total. Entonces vamos a tener 8 por un octavo, un átomo. Estos 8 de acá suman un átomo. Más los de las caras, tenemos medio por cada cara y 6 caras. Ahí van 3 átomos. Entonces, en total, yo tengo 4 átomos dentro de mi celda unidad, contenidos en mi celda unidad. El volumen atómico lo calculo como el volumen del cubo, que es A al cubo. Y acá habíamos dicho que A es 2R raíz de 2, ¿sí? Entonces nos va a quedar que el volumen atómico es 4/3 de pi por el radio al cubo. Esa flechita ahí es en realidad el símbolo de que el radio es al cubo. El volumen de la celda, perdón, acá lo que estamos haciendo es el volumen atómico. En total tenemos 4 átomos y esto que está acá es 4/3 de pi por radio al cubo. Esto es el volumen de una esfera. Entonces vamos a tener 4 veces el volumen de una esfera de radio R. Y el volumen de la celda va a ser A cubo, que es el valor que habíamos calculado en la filmina anterior, 2R raíz de 2 al cubo, que es 8R al cubo por 2 raíz de 2. El factor de empaquetamiento atómico, entonces, va a ser, haciendo la cuenta, van a llegar, háganlo porque está bueno para fijarlo, a que el factor de empaquetamiento atómico es 0,74. Este valor, acá se me ha corrido la flechita, pero este valor 0,74 es muy importante, es un número que vale la pena memorizar porque es el máximo empaquetamiento posible para esferas rígidas del mismo tamaño. O sea, estemos hablando de átomos, estemos hablando de canicas adentro de una caja, estemos hablando de lo que estemos hablando, si yo tengo todas canicas iguales y quiero llenar una caja y quiero saber cuántas canicas me entran en la caja, en el mejor de los casos, yo voy a poder ocupar el 74% del volumen de la caja con canicas. Y siempre me van a quedar, estamos hablando de que las canicas son todas iguales, siempre me van a quedar huecos vacíos por el valor que falta. Otra estructura es la BCC, cúbica centrada en el cuerpo, ¿sí? Aquí tenemos un átomo en cada vértice y uno en el centro. El número de coordinación acá es más fácil de ver. Tomo el átomo del centro y veo que sus vecinos más próximos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos. Esta estructura se da en el cromo, el hierro a temperatura ambiente, el tungsteno, y bueno, lo que sí es importante tener presente es que acá el parámetro de red va a ser diferente. Es decir, el tamaño no solo el orden de la celda, sino que el tamaño de la celda unidad es distinto. Y si yo quiero calcular A en función del radio, que es el dato que realmente conozco, en este caso lo que tengo que hacer es tomar la diagonal volumétrica, que es donde efectivamente tengo los átomos tocándose. Si yo tomara esta diagonal acá de la cara, tengo acá una separación entre un átomo y el otro que desconozco. Entonces no lo voy a poder despejar. En cambio, si tomo la diagonal volumétrica, sí voy a poder saber que ahí esa distancia es 2R. Y después, haciendo Pitágoras y volviendo a hacer Pitágoras, voy a sacar que A es 4R dividido raíz de 3. El factor de empaquetamiento en la estructura BCC lo vamos a calcular de la siguiente manera. Por empezar, lo primero que había que calcular es cuánto volumen tenemos contenido adentro de esa celda. Bueno, ¿cuántos átomos hay? Tengo uno, que es el central, más un octavo de cada uno de estos 8. O sea, en definitiva, tengo 2 átomos
en la celda unida. El volumen del átomo era 4/3 de pi por radio al cubo, que es el volumen de una esfera. Y el volumen de la celda va a ser A cubo, pero usando ahora el A que calculé en la filmina anterior, que es diferente. Haciendo esa cuenta, a lo que llego es que el factor de empaquetamiento atómico de esta estructura es 0,68. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces tenemos una estructura menos densamente empaquetada. Es decir, los materiales con esta estructura van a ser menos densos que los materiales con otra. O más bien, en realidad, la comparación correspondería para, por ejemplo, el hierro que cristaliza de las dos formas, va a ser menos denso el hierro en esta estructura que cuando esté en la FCC. Bueno, la estructura hexagonal compacta es otra que, si bien matemáticamente es un poquito más compleja, igual podemos calcular, aunque sea el número de coordinación, y ver cómo se haría el factor de empaquetamiento. Por empezar, cada átomo en los 12 vértices contribuye con la sexta parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo, ¿cómo hago para darme cuenta? Tendría que saber por cuántos este átomo que está en este vértice, en cuántas celdas está repartido. Y yo sé que voy a tener una celda pegada a esta cara y otra celda pegada a esta cara y esta celda que está dibujada acá. Ahí son 3. Y arriba tengo otras 3. Entonces, este átomo va a estar repartido en 6 celdas. Entonces aporta a la celda unidad solo un sexto. ¿Y cuántos tengo en estas condiciones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, más los 6 de abajo. Estos átomos que están en las caras, acá y acá, contribuyen con la mitad, entonces en total tengo un átomo más medio. Y los 3 átomos que están en el plano intermedio, estos 3 de acá, contribuyen enteramente a la celda unidad. Entonces tengo 3. En total voy a tener 3 más 1 más 2. ¿Cómo calcularía el factor de empaquetamiento atómico? Bueno, debería despejar la celda unidad, tendría que tomar la superficie de un hexágono. Estos átomos acá no, en esta estructura de alambre no se ve, pero en esta sí, están en perfecto contacto. Entonces, calculando esta distancia acá, yo puedo saber que acá tengo R más 2R más R. O sea, acá tengo 4R y ese sería mi parámetro de red. De ahí podría, no sería directamente A, pero de ahí podría ir despejando A. Haciendo la cuenta, a lo que van a llegar es a que el factor de empaquetamiento atómico de esta estructura también es 0,74, exactamente igual que la FCC. Y después vamos a ver que estas dos estructuras tienen mucho en común, mucho más que lo que esta forma de mirarlas como una celda unidad cúbica y la otra una celda unidad hexagonal nos permiten ver. Por otro lado, el número de coordinación también es 12, igual que en la FCC, otro número que también nos está dando el indicio de que estas estructuras tienen mucho en común. ¿Cómo veo que son 12? Bueno, tomo por ejemplo este átomo de acá, voy a ver que tiene 6 átomos que lo están dando vuelta, pero a su vez también va a estar en contacto con estos 3 de acá y con los otros 3 del átomo de arriba. Eso se ve clarito acá, ¿sí? Tomé el del centro, pero yo sé que este átomo del centro está apoyado sobre este plano de acá. Entonces va a estar tocando esos 3 átomos. Y lo mismo con los que estén arriba. Los metales de esta estructura, HC o HCP, que es la hexagonal compacta, son el cadmio, el magnesio, el titanio y el zinc. Para resumir, estos números vale la pena recordarlos. El de coordinación de la FCC es, y si no lo recuerdan, por lo menos deducir estos de acá arriba, que es fácil.
El número de coordinación para la FSC y la HCP es 12 y el factor de empaquetamiento es 0,74. Mientras que en la BCC el número de coordinación es 8, o sea, tienen menos vecinos más próximos y un menor factor de empaquetamiento. Vamos ahora a lo que es polimorfismo y alotropía. Algo les adelanté cuando hablaba del hierro, de que a una temperatura tenía una estructura y a otra. Pues no, lo que sucede es que algunos metales y algunos no metales pueden tener más de una estructura cristalina. La existencia de esa estructura cristalina va a depender de la presión y la temperatura exteriores. Un ejemplo familiar es el carbono, que nos presenta la estructura de grafito, que es que es la estable en condiciones ambientales. Sin embargo, bajo ciertas condiciones de presión extremadamente elevadas, también se puede formar otra estructura del carbono, que es el diamante. Y otro ejemplo de gran relevancia es el hierro puro, que tiene una estructura BCC a temperatura ambiente y cambia de FSC desde 912 grados hasta los 1394. Luego, a partir de esa temperatura, vuelve a tener estructura BCC hasta la temperatura de fusión. Y vamos a poner un videito.